Si una carga P actúa en forma perpendicular a una barra, en esta estructura muy simple que es isostática, una chapa vinculada con un apoyo doble y un apoyo simple generará dos tipos de diagrama, de corte y de momento flector. El diagrama de esfuerzo axial será nulo ya que no habrá ningún esfuerzo que corra a lo largo del eje de la barra. En primera instancia se plantearán las tres ecuaciones fundamentales de la estática que me asegurarán que esta chapa no pueda moverse y pondrán en evidencia las reacciones de vínculo. La sumatoria de fuerzas iguales a cero pone en evidencia a RA horizontal, que vale 0, ya que no hay ningún otro tipo de solicitación horizontal. La sumatoria de fuerzas verticales pone en evidencia estas dos reacciones. En nuestro caso le asignamos el signo negativo si van hacia arriba y positivo si van hacia abajo. Entonces sería menos RB más P menos RB igual a 0. De esa expresión no se puede extraer ninguna de las dos reacciones de vínculo. Finalmente se toma momento respecto a un punto, en este caso es el punto A, donde tenemos que P por el brazo de palanca, que es L sobre 2, daría un momento positivo horario y RB por toda la distancia L un momento negativo antihorario y está planteado aquí. Despejando llegamos a esta conclusión, que RB es la mitad de P, lo cual es lógico porque si la carga está ubicada equidistante entre los dos apoyos, cada uno soportará la mitad de la carga. Con esta ecuación podemos venir hasta aquí arriba y sacar que la reacción RA vertical también sería de P sobre 2. Para llevar adelante el diagrama de corte es muy simple. Si cortamos muy cerca del apoyo A y miramos a nuestra izquierda, la única fuerza vertical es RAB. Como RAB va para arriba, la hemos dibujado así, en cara derecha irá para arriba, en cara izquierda para abajo. Según nuestra convención de signos, este corte es negativo. Entonces subimos el valor de RAB, que era P sobre 2. A medida que vamos avanzando, nos encontramos con que siempre a nuestra izquierda está esa única carga, hasta que llegamos a este punto, antes de alcanzar a la carga P. Hasta ahí el valor del corte se mantendrá constante. Y una vez que hemos traspasado la sección donde se halla la carga P, nos encontramos que a nuestra izquierda está RAB en un sentido y P en sentido contrario. Como P es mayor, tenemos este salto vertical hasta este punto, que obviamente también vale P sobre 2, pero en este caso positivo. Esa situación se mantendrá a medida que yo vaya avanzando, cortando y mirando a mi izquierda, donde ahora tendremos que la resultante va hacia abajo y vale P sobre 2, con lo cual es este diagrama hasta aquí. El cierre, si ustedes se fijan, será desde aquí hasta aquí, que es equivalente a esta reacción. Una manera sencilla de llevar adelante este diagrama es dibujar desde aquí hasta aquí la magnitud de RAB. Como aquí no hay carga, mantener el diagrama constante. Luego bajar un escalón de magnitud P. Seguir constante porque entre este punto y este punto no hay ninguna otra fuerza. Y finalmente realizar el cierre con una reacción RB igual a P sobre 2. De aquí sacamos una conclusión muy importante. Por un lado, cada vez que haya una carga concentrada, en los tramos donde no hay carga, el diagrama de corte será constante. Y en cada sección donde haya una fuerza que genera corte, habrá un escalón que es perpendicular al eje principal de la barra y que obviamente ese escalón será de la magnitud de la fuerza que esté involucrada en ese punto. De esta manera tendríamos el diagrama de características de corte, que es bastante sencillo de llevar adelante. Y por supuesto que únicamente dependerá de los valores involucrados y que tramo a tramo será constante porque en el tramo no hay ningún tipo de esfuerzo intermedio. En segundo lugar, tenemos el diagrama de momentos flectores que se ve aquí debajo. Para ello hay que tener en cuenta que en estos dos extremos hay rótulas
o articulaciones en los propios apoyos, de modo tal que no hay posibilidad de generar momento, con lo cual los momentos son cero en esos dos puntos. Por otra parte, para realizar nuestro diagrama de características, tenemos que seguir el mismo procedimiento que antes, haciendo cortes sucesivos a medida que vamos recorriendo toda la barra y observando a nuestra izquierda. A medida que vayamos haciendo cortes y miramos a nuestra izquierda, nos encontramos con algo que es importante. La reacción esta irá generando un brazo de palanca cada vez mayor y directamente proporcional a la magnitud de la distancia que nosotros nos desplacemos del apoyo A, porque el momento es el producto de la fuerza por la distancia que era perpendicular a la recta de acción de la fuerza. Con lo cual, a medida que me voy alejando, el momento va creciendo cada vez más en forma directamente proporcional a la distancia a la cual uno se aleja de este punto. De esa manera, ese momento va a girar en sentido horario por lo menos hasta llegar al punto donde está aplicada la carga P. Si gira en sentido horario, aquí debajo he hecho un pequeño esquema y eso me indica que en cara derecha lo coloco en sentido horario y antihorario en cara izquierda para equilibrar de un lado y del otro. Convencionalmente, esta situación es de momentos positivos, con compresión en las fibras superiores y tracción en las fibras inferiores. El valor numérico que se alcanza en este punto es muy fácil de determinar y valdría P por L sobre 4, ya que es P sobre 2 la fuerza y L sobre 2 la distancia, con lo cual queda P por L en el numerador y 2 por 2 en el denominador. Es importante recalcar que esta fórmula es exclusiva para esta circunstancia. Una carga concentrada ubicada a la mitad de la luz de una barra simplemente apoyada entre un apoyo doble y un apoyo simple. Para ninguna otra situación es válida. Y la ley de variación es lineal porque va a ir dependiendo del valor de la distancia que uno se esté alejando desde el apoyo A. A medida que avanzamos desde este punto en adelante, nos vamos a encontrar con una circunstancia particular. En este punto exacto, no tendríamos todavía influencia de la fuerza P, porque justamente cuando tomamos momento respecto a ese punto, P pasa por el punto en cuestión y no tiene brazo de palanca, con lo cual no puede generar momento. Pero a medida que me desplace hacia la derecha, voy a encontrar que hacia mi izquierda tendremos P sobre 2 por la distancia que corresponda, menos, porque girará en sentido contrario, antihorario, P por la distancia que corresponda. Si finalmente llegamos hasta este punto, nos vamos a dar cuenta que se han compensado los dos momentos y se ha producido la anulación del mismo, lo cual es lógico por la naturaleza del apoyo. Observemos. P sobre 2 es esta magnitud. Por la longitud total sería P por L sobre 2. Mientras que esta fuerza vale P, pero su brazo de palanca L sobre 2. Así que tendríamos P sobre 2 por L horario y P por L sobre 2 antihorario, que son equivalentes y por lo tanto se anulan. Aquí también tenemos algunas cuestiones para destacar. La primera es que en los tramos donde no hay esfuerzos, el diagrama va a tener una forma de recta, es decir, va a ser una función lineal. Y por otro lado, el lugar donde esté aplicada una carga P será siempre un sitio donde cambie la inclinación o pendiente de nuestro diagrama de características. No necesariamente cambiará en una pendiente de esta manera. Es decir, si consideramos este sistema de ejes coordenados, esta pendiente sería positiva y esta negativa. No siempre va a ocurrir que donde haya una carga concentrada cambie la pendiente de positiva a negativa, pero sí va a cambiar el valor de la pendiente. Es decir, podríamos tener que sea positiva y luego positiva pero con otro valor de pendiente. Por ello, es interesante destacar esas características. También es interesante destacar que si esta es una función lineal, su derivada primera
será una función constante. Y aquí tenemos que el corte es una función constante. Analicemos cómo sería la función lineal que representa a este primer tramo y la función lineal que representa a este segundo tramo. Y luego, si aplicamos las derivadas, vamos a encontrar que el valor numérico de esa derivada va a ser el de estos cortes, pero con el signo cambiado. Como estos dos segmentos corresponden a dos rectas diferentes, he dividido la estructura en dos tramos, el tramo AC y el tramo CB. En el tramo AC, si miramos a nuestra izquierda, el momento que se va generando punto a punto será la reacción, que valía P sobre 2, por la distancia X que se ve aquí. Si realizamos la derivada de esta función respecto de la distancia, como se ve aquí, nos encontramos que la derivada de P sobre 2 por X es P sobre 2. Y este valor es exactamente el mismo que se ve en el diagrama de corte, pero con el signo cambiado. Por otro lado, en el tramo CB, el momento se calcula de manera diferente, porque aparece la fuerza P, con lo cual he considerado la distancia L sobre 2 y X1 para el brazo de palanca de la reacción. La reacción valía la mitad de la carga por el brazo de palanca, que sería desde aquí hasta un punto cualquiera, que será L sobre 2 más X1. Por otra parte, la fuerza P generará un momento en sentido contrario que valdrá P por X1, como se ve aquí. Aquí se puede hacer la distributiva y tendremos P por L sobre 4, P por X1 sobre 2. Si le aplicamos la derivada a esta función respecto de la distancia X, nos encontramos con esta ecuación que está aquí debajo. De todo este primer término me quedaría P sobre 2, porque P sobre 2 por L sobre 2 es una constante y su derivada vale 0. P sobre 2 por X sub 1 tendríamos que su derivada es la constante P sobre 2. Y la derivada de P por X1 no es ni más ni menos que P. Restando estas dos me da menos P sobre 2, que no es ni más ni menos que este valor del corte, pero cambiado de signo. Como conclusión, llegamos a que la derivada primera del momento respecto de la distancia es siempre el corte cambiado de signo. Y lo otro que también podemos ver como muy interesante es que la derivada primera de una función en un punto era, desde el punto de vista geométrico, la pendiente de la recta tangente a la función en dicho punto. Por lo tanto, la pendiente de la recta tangente a esta recta en este punto y en cualquier otro de ese tramo va a ser constante y de valor P sobre 2. ¿Cómo se puede apreciar aquí? Perfectamente. Aquí podemos ver que la pendiente de esta recta es P sobre 2. Pero en este otro caso, la pendiente de la recta es menos P sobre 2. Y queda evidenciado cuando desarrollemos esta ecuación que está aquí. Observemos, P sobre 2 por X1 menos P por X1. Operando esos dos términos me quedaría menos P sobre 2 por X1, que no es ni más ni menos que la pendiente de la recta tangente a la curva en cualquier punto de esta recta, porque en todos los puntos de esta recta siempre habrá la misma pendiente.